la sociedad moviéndose y exigiendo y pidiendo respeto a la ley, un hecho realmente importante en el desarrollo de una sociedad. Cuando tenemos ciudadanos activos que no son pasivos, sino que exigen el respeto, por ejemplo, en este caso del 4% para la educación. Pero tenemos un presidente que quiere conceptualizar eso y dice que no es cuestión de dinero, sino de calidad y que es un falso debate. Y por eso tenemos el foro esta noche. El presidente de la República, Leonel Fernández, se destapó con el argumento de que la crisis de la educación dominicana es un falso debate y que para mejorar la calidad de esta con tan baja calificación internacional no es un asunto de recursos, de dinero solamente. Peor todavía fue el argumento del vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, que culpó a un gobierno de hace 10 años de las causas por las cuales el gobierno no aporta el 4% del presupuesto como lo ordena la ley. Es con los recursos necesarios para la educación por donde debe comenzar el proceso de mejorarla. Sin embargo, el ministro de Educación elude el debate a sabiendas de que sin la totalidad del 4% como mínimo, su gestión debería fracasar. Por lo que queda la pregunta, ¿es un falso debate el 4% para la educación, como dice el presidente Fernández? Para el foro tenemos a Víctor Bisonó, diputado por el Partido Reformista, al profesor Luis de León, viceministro de Educación, el licenciado Nelson Suárez, economista y representante de la coalición Educación Digna, que tiene más de 165 movimientos a favor de esta coalición, y Elizabeth Mateo, presidenta del movimiento cívico Estoy Harto y vocera de la coalición. El tema a tratar es si es un falso debate el 4% por la educación, como dijo el presidente de la República. ¿Bisonó? Creo que ha sido una declaración desafortunada, porque la ley que creó el 4% de educación es clara, la 6697. Luego la reforma de la Constitución en que nosotros participamos señala que debe de ir en aumento de acuerdo a cómo se mueva la economía. Además, es de todo sabido que en los continentes del mundo hay ejemplos que con educación es que se sale del subdesarrollo. ¿Qué está pasando con Corea del Sur? En el año 65 tenía la mitad del ingreso per cápita de toda América Latina. Hoy tiene 3 veces más, porque se dedicó todos sus esfuerzos a la educación, a ser competitiva y a crear conciencia en sus ciudadanos. Vamos a ver, profesor Luis de León, ¿cómo un ministro de Educación que no se le da el 4%, él no lo exige, sigue en el cargo? ¿No debería renunciar? El planteamiento del presidente Leonel Fernández respecto a la focalización de la educación en el orden de que el debate debe ser reorientado respecto a la calidad, es lo que plantea en estos momentos la necesidad de actuar con mucho sentido tacto social y que el momento no se vea de alguna manera permeado por las situaciones que en términos educativos, en términos social, hay en todo el momento político dominicano y coyuntural. Y en consecuencia el presidente Leonel Fernández es un hombre sabio, inteligente, que entiende las artes de gobernar. Usted no se queda atrás en lo sabio, porque yo la pregunta que le hice es, si un ministro de Educación no pide él mismo que se le respete la ley para poder trabajar con su 4%, ¿cómo es posible que no renuncie? Esa es la pregunta, recuerde. El ministro de Educación, Melanio Paredes, y todos nosotros hemos estado contestos en la idea de que la calidad es vital y que el 4% es una realidad que coadyuva o se adviene en lo que es la lucha por el desarrollo y el progreso. No nos parece que la idea de renunciar deba verse afectada por el hecho mismo de que él tenga la percepción correcta que tiene el presidente y que tiene todo el pueblo dominicano en términos de inversión en educación. No creo que todo el pueblo dominicano tenga esa percepción, porque el movimiento que se está creando ha generado realmente que la ciudadanía de forma espontánea pues
se asocia a esta idea del 4% y que se respete la ley. Por eso, la coalición por una educación digna ha tenido tanta fortaleza. El licenciado Suárez nos va a establecer por qué no es un aspecto filosófico, sino una necesidad el 4%. Dígame. Bueno, lo primero es que el apoyo masivo que ha dado la población desde diferentes vertientes a esta campaña quiere decir que ese sí es el centro y el foco de la discusión. El hecho de pretender retrotraer el debate que se está planteando en términos de la necesidad de mayores recursos para la educación al tema filosófico es algo a lo que nos tiene acostumbrado normalmente el presidente Fernández. Es un sofisma, porque hace 2 meses él dijo en Nueva York que en el país se estaba produciendo una revolución educativa. Entonces no entendemos cómo esa revolución educativa se estaba desarrollando sin tener filosofía, ni de curricular, ni de programas educativos. Licenciado Suárez, no solamente eso, sino que dijo que era un falso debate y la situación era que había que exigir calidad. Pero ¿cómo se puede exigir calidad si no hay dinero para pagar esa calidad? Por eso le preguntamos a Elizabeth Mateo si fue que Leonel conceptualizó demasiado ahí y el filosófico fue él y no aterrizó. Bueno, el debate de la calidad tiene ya 13 años debatiéndose, desde la creación de la ley 6697 que regula la educación, los planes decenales de educación que establecen la línea de políticas públicas del gobierno con respecto a la calidad educativa. Y si el gobierno dominicano entiende que todavía es incapaz de aplicar el tema de la calidad, entonces, ¿cuáles fueron esas discusiones del plan decenal que se convergieron con toda la sociedad civil, con diversos organismos nacionales e internacionales? Entonces, el gobierno está diciendo que no tiene capacidad de programar políticas públicas correctas para cómo invertir ese dinero y que ese dinero se retribuya en calidad educativa. Bueno, vamos a ver, profesor de León, su situación es un poco delicada en este caso porque usted es la parte gubernamental y como el presidente dijo que era un falso debate, ustedes van a tener que decir que es un falso debate y que tienen que centrarse en lo que dice el presidente. De hecho, la primera dama nuevamente, a raíz de unas intervenciones que tuvo en el pasado, en el Twitter, que le fue bastante mal, pues nuevamente dice lo siguiente. El jueves habló en su Twitter de lo siguiente: la educación es un tema de nación, no puede ser una lucha partidista ni sindical, tenemos que exigir calidad de la educación, no solo más signos de peso. Realmente usted también está de acuerdo con lo que dice la primera dama, por supuesto, profesor León, ¿verdad? Fíjense, el tema de la educación en los últimos tiempos, el tema de la inversión en educación ha sido politizado. La coyuntura generalmente genera posiciones que, más que posiciones sociales, se convierten en posiciones per se contra el que está, en este caso, en la dirección del Estado y todos nosotros. Realmente hay que decir que el gobierno del presidente Leonel Fernández, el PLD, fue el que creó toda una concienciación sobre la educación y hizo una inversión en el primer gobierno del PLD que se acercó al 3% del PIB. Y lo hizo sin que hubieran grandes movimientos. A nosotros nos complace que toda la sociedad en estos momentos, merced a lo que ha sido el declarar en los gobiernos del PLD la educación como prioridad, pero no en materia de dinero, de plata, no, porque a una sociedad se le puede dar todos los dólares del mundo. Dénselo a Haití, todos los dólares del mundo, para que ustedes vean si se va a desarrollar, si va a generar calidad por ser. Es decir, el dinero es un asunto de proceso. Constitucionalmente está establecido que hay un 4%, pero hay una realidad, que es una realidad económica y financiera.